Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Jesús Vargas Delgado y es un placer saludarles a todos. Voy a ser el moderador de esta conferencia, esta interesante conferencia que tenemos en el día de hoy. Aprovecho para saludar desde este canal a todos los que nos están viendo tanto de forma a través del canal directo y luego de manera enlatada y pues todos los que por las distintas partes del mundo también nos están visualizando. Así que muchísimas gracias a todos y bienvenidos a esta actividad tan interesante que vamos a poner en marcha durante la tarde de hoy. Bueno, el objetivo de la sesión de hoy que hemos planteado yo creo que tiene un titular suficientemente nutritivo, estimulante. Es un titular que pues genera mucha reflexión, mucha inspiración para poder tomar conciencia. El titular versa cómo aplicar la inteligencia emocional en la innovación empresarial. Yo creo que todo el campo de la inteligencia emocional tiene un recorrido fantástico, toda la parte de la inteligencia intrapersonal, interpersonal, y dedicar un apartado en profundidad para analizar pues la conexión que tiene todo este espacio con el mundo empresarial es una manera maravillosa de poder tomar un poco de conciencia y un poco de luz al respecto. Y para ello es un placer para mí presentar a la ponente de hoy, que es Cristina Jardón. Bienvenida, Cristina. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, muy buenas tardes. Bueno, es un placer contar con Cristina. Cristina es experta en inteligencia emocional. Aparte, pues desarrollando todos los programas de mindfulness y trabaja a través de la autocompasión y a través de un titular muy interesante que a mí la verdad es que me ha encantado, que es toda esa vinculación, Cristina, con el bienestar de las organizaciones, que creo que es un punto de luz maravilloso y sobre el que todos tenemos que aprender, así que estamos realmente deseosos de poder aprender y para mí desde luego es un regalo, especialmente dado que en la casa pues profundizo en temas de inteligencia emocional, pues es un auténtico honor poder compartir esta sesión contigo, Cristina. Así que sin más dilación, te cedo la palabra, puedes comenzar cuando quieras y gracias de nuevo por tu presencia y tu energía. Muchas gracias a ti, José Jesús, y gracias a la EAE por confiar en mí, y voy a intentar dar un poco de luz, como dices, pero sobre todo voy a compartir, nada de impartir, sino compartir. ¿Qué te parece si empezamos con algo práctico? Me parece Vamos maravilloso. a hacer algo práctico. ¿Tenemos cerca un bolígrafo, un lápiz y un papel? Por favor, ¿lo podemos coger? Bueno, yo ya lo he traído preparado, así que genial, aquí lo tenemos. Y así invitamos a todos a que realicen este ejercicio de inicio y así damos un poquito de tiempo para que lo puedan seleccionar. Yo voy a dar 5 segundos y en esos 5 segundos que yo marcaré, les voy a pedir que pinten algo en ese papel, ¿de acuerdo? Así que papel y bolígrafo preparado y comenzamos. 5 segundos. Por favor, dibuja una casa. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿Vale? No vale seguir. Y te voy a animar a que dejes ese papelito al lado, porque de momento no vamos a trabajar sobre ello, lo recuperaremos después. Pero seguramente hemos hecho algo que no te esperabas y de eso también hablaremos después. A mí me gustaría comenzar por hablar... Hablamos de la inteligencia emocional en la innovación empresarial y me gustaría empezar hablando de qué es eso llamado innovación, porque ciertamente cuando pensamos en innovación lo tenemos vinculado a la innovación digital o a la innovación tecnológica. Y es verdad que no siempre es así. Ciertamente innovación va vinculado a conceptos como creatividad, como visión de futuro, por supuesto que sí, no siempre desde lo digital o desde lo tecnológico, si bien en los últimos años, en las últimas décadas, esa innovación en las empresas sí que ha ido de la mano de lo tecnológico. De alguna manera, cuando hablamos de innovación estamos hablando de traer nuevas maneras de hacer algo que va a traer un valor o que va a traer una manera efectiva de hacer una cosa diferente, ¿no? O sea, traer algo diferente y que aporte un valor diferencial o que nos traiga pues una efectividad, nos ahorre costes, nos ahorre tiempos, etc, etc, etc. Es verdad que la digitalización o la transformación digital o todo lo tecnológico viene vinculado a esos procesos de innovación, pero para mí innovación lo quiero tocar o contextualizar en un abanico muchísimo más grande, porque en realidad para mí la innovación tiene que ver con la evolución.
En realidad, si no fuera por la innovación, seguiríamos como un mono y quizás seguiríamos como sin evolucionar. Y el paso del tiempo nos dice que fruto de esa innovación, fruto de querer hacer cosas diferentes y fruto de querer mejorar en los procesos y en la manera de hacer, nos hemos ido convirtiendo, hemos ido evolucionando hasta lo que hoy somos. Y como veis en la última imagen, pues poco a poco parece ser que el ciclo se va cerrando y que vamos a volver a esa espalda de mono si no actuamos de acuerdo a cómo miramos al móvil, ¿no? Bueno, esto es una broma. Evolución. Para mí, innovación tiene que ver con la evolución. Y por supuesto, en esa evolución y en esa innovación es lógico hablar de cambio. No hay evolución, no hay innovación posible si no hay cambio. Y este cambio es algo absolutamente normal, natural, lógico y positivo. Y cuando hablo de lógico y positivo me refiero a que tenemos cambio incluso en nuestro cuerpo, nuestras células están cambiando constantemente y gracias a eso tenemos una evolución. Todo a nuestro alrededor cambia. Un río que estamos viendo un agua clara es porque ese río está cambiando y está cambiando ese agua. Si vemos un río con agua estancada, ese agua no está del todo limpia, del todo pura. Por tanto, innovación conlleva cambio, sí. Por supuesto, hace unos meses buscaba esta palabra y fijaos que hablamos de más de 88 millones de resultados. La palabra cambio está en la actualidad. Y hablar de innovación y de cambio yo creo que es algo que deberíamos empezar a ver como algo absolutamente normal. ¿Por qué? Porque lo único que hay constante en nuestra vida es el cambio. Es cierto que no nos han educado para ello, pero lo único constante es el cambio. Todo cambia a nuestro alrededor y es lógico que en las organizaciones, en los puestos de trabajo cambien los procesos, cambien las circunstancias, cambien las personas, cambio. Ciertamente, el cambio que estamos viviendo hoy es un cambio diferente y es un cambio rápido. Y este cambio, este momento tan especial que estamos viviendo en las organizaciones ya tiene un nombre que viene de la militancia americana del final de la Guerra Fría, que se llama VUCA. Seguramente lo has oído ya. ¿Qué es eso del VUCA World? ¿No? ¿Qué es eso del environment, del VUCA Environment? ¿Qué es eso llamado VUCA? Y cómo está afectando hoy en día a las organizaciones. Y me gustaría que viéramos un vídeo.
Me gustaría profundizar un poco acerca de este acrónimo, del acrónimo VUCA, meterme un poco en los conceptos para que quede muy, muy clarificador, ¿no? Por un lado, la V de volátil. Estamos en un mundo en el que estamos inmersos en un cambio constante, cambios que a veces son muy violentos, cambios rápidos y cambios en los que casi que no tenemos ni el tiempo para adaptarnos, porque cuando quieres adaptarte aparece otro cambio. No sé si esto lo han vivido, lo habéis vivido en las organizaciones. Esto ya genera algo que luego veremos, pero además estamos ante un momento o un entorno completamente incierto, es decir, que aunque tratemos de planificarlo todo, hay momentos que van a ser absolutamente inciertos e impredecibles. Y tenemos que tener ciertas capacidades para entrar en esto. De nuevo, la necesidad de adaptarnos, ¿no? Por otro lado, la C de complejo, vivimos en un entorno en el que hay una inmensidad de entornos posibles, factores posibles, todo está hiperconectado, globalización, y eso igualmente necesita, o sea, para nosotros es algo complejo, a veces caótico y a veces incluso en crisis, ¿no? Y la A correspondería a ambiguo, ¿no? Ambiguo porque no sabemos muy bien lo que pasa, estamos como en niebla, no hay claridad de lo que está pasando, no sabemos muy bien por dónde va, ¿no? Por dónde vamos. En algunos entornos se habla incluso de burka con R, donde la R tiene que ver con el riesgo, con risk. Pero lo cierto es que las organizaciones ya estamos en este mundo VUCA. Estoy segura de que te sientes bastante identificado con esto que estamos hablando. Es un concepto que hace unos años ya se vivió en otras sociedades o en otros entornos que nos llevan un poquito de ventaja, sobre todo quizá en Estados Unidos, y que claramente viene cada vez más aquí. Cada vez estamos hablando más de este entorno, porque este entorno al final genera este entorno externo a nosotros, que a veces no podemos hacer nada con ello porque casi que nos viene impuesto. Lo cierto es que genera algo a nivel interno. Y eso es lo importante, que pues sobre todo que lo tomemos en consideración. Por ejemplo, a nivel de nuestro sistema emocional y nuestro sistema nervioso pasan cosas. Nuestro sistema nervioso, se activa nuestro sistema nervioso simpático, que es el que se activa cuando nos sentimos en momentos de estrés y nuestro cerebro está más conectado con esas respuestas absolutamente impulsivas y absolutamente animales casi de ataque, huida o bloqueo. Y entonces a nuestro cerebro y a nuestros órganos le pasan cosas. Nos pasan cosas a nivel de salivación, a nivel de estómago, a nivel de intestinos, a nivel de hígado. Por otro lado, a nivel emocional, el sistema que se activa es el sistema, como digo, de amenaza y defensa. Y este sistema nos va a traer ciertas emociones, pero que vienen solas. De alguna manera es tu propio sistema creado ante este entorno VUCA que te va a generar emociones como el miedo, como la frustración, como sentirte abatido, como sentirte que no puedes, ¿no? Y los neurotransmisores que se liberan ahí, por un lado la adrenalina, pero sobre todo cortisol. La neurona o sea, la conexión entre neuronas está de alguna manera sostenida o alimentada por el cortisol. ¿Eso qué genera en nuestro cuerpo? Pues genera desde alteraciones de sueño y problemas digestivos, ¿vale? Caída de pelo, tics nerviosos, sensación de que se nos duermen los miembros porque tenemos incluso nervios pillados, ¿no? Hasta dificultades para pensar, dificultades en la falta de memoria, irritabilidad, depresión, ansiedad, una serie de impacto a nivel físico y emocional tremendo, ¿no? Por otro lado, de alguna manera, esta imagen sería como si nos cortaran el cerebro, ¿no? Y nos lo abrieran así. Lo que está sucediendo es que, de alguna manera, nuestro sistema límbico, que se llama, que es la parte más emocional, donde se aloja en nuestra querida amígdala e ínsula, que las tenemos como mucha manía porque se activen, pero en realidad están ahí porque son los sistemas de alerta, son las sustancias o las partes del cerebro que toman el control de la situación. Esto lo que quiere decir es que anulan la capacidad o la conectividad entre lo que yo pienso y lo que siento. Es decir, que dado que estoy en este sistema inmerso de caos externo, lo que vivo también es un caos interno. Y como vivo un caos interno,
estoy más irritable, estoy más impulsivo, porque es mi parte emocional en realidad la que está reaccionando. No doy tiempo a que piense, no doy tiempo a esa conectividad entre la parte prefrontal, ¿no? La corteza prefrontal y la parte más emocional. O sea, estamos de alguna manera como amígdalas andantes por el puesto de trabajo, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en imágenes como estas, ¿no? En que perdemos los nervios, en que estamos abatidos, en que la cabeza es que como nos va a estallar, momentos de mucho miedo, de depresión, de estrés, de los disparadores a flor de piel, de falta de foco, de falta de memoria. Por supuesto, imaginaos en la toma de decisiones tan importante, ¿no? Comportamientos derivados de patrones aprendidos, porque no nos da tiempo a elaborar otras respuestas más creativas. Vamos como a la carrera. Entonces, ¿de dónde tiramos? ¿De dónde tira nuestro cerebro? De lo que ya tiene entrenado, de lo que ya tiene aprendido, que puede que no sea lo que se necesita, pero como ya lo tengo aprendido, tiro de ahí. Es decir, comportamientos basados en patrones, dificultades de relacionarnos en el trabajo. Creo que eso es muy importante. Y por otro lado, dificultades en el liderazgo. Creo que estamos en un momento en el que el liderazgo se hace una cuesta arriba muy grande por una presión de un entorno cambiante y dificultoso. Me gustaría daros un dato es del año 2010, es un poco antiguo, y sabemos que ese dato ahora ha empeorado, pero fijaos que el 70% de los managers reportan que no están atentos en las reuniones y solo un 2% tienen integrados esos recursos para trabajar en su propia inteligencia emocional, ¿no? Fijaos que hay managers, hay líderes que se pasan el día reunidos de una reunión a otra y se van quedando enganchados de una reunión a otra. ¿Cuál es la efectividad de las reuniones? Imaginaos en la toma de decisiones de nuevo, ¿no? La situación, digamos que es una situación especial, es una situación difícil. Durante mucho tiempo hemos utilizado la parte racional, la parte del cerebro racional, o el cerebro que le llaman el cerebro más inteligente. Y aquí voy a recuperar el ejercicio que hicimos al principio. En ese momento, cuando yo te he preguntado, por favor, dibuja una casa, ¿qué tipo de casa has dibujado? Yo he tratado de crear un momento buca mínimo. Te he puesto una situación de presión, no te he explicado nada, por lo tanto era incierto, no sabías de qué iba todo esto, no te he dado recursos, había neblina, era ambiguo y te he presionado 5, 4, 3 y de repente ahí se genera como un mínimo, mínimo estrés y yo te he pedido que dibujes una casa. ¿Y tú qué has dibujado? Por llena de neblina también, me imagino. Bueno, pues mi casa... ¿Dónde está tu casa? Efectivamente, esta es mi casa. ¿Esta es tu casa? Vamos a ver. ¿Puedo enseñarla? Hombre, por favor, es un placer. Esta es la casa, ¿vale? De mi compañero. Y fijaos, esta no es que sea la mía, porque ya el juego me lo sé, pero yo he pintado esta. Ajá. Porque esta es la típica que se pinta, sí o sí. ¿Por qué se pinta esta? Porque es lo que tenemos conocido y almacenado y hemos aprendido de pequeños. Aquel de vosotros o aquel de ustedes que haya pintado un iglú o una casita de chocolate o qué sé yo, una seta, pues me encantaría que nos lo contara después porque habrá tirado de su hemisferio derecho. ¿Qué nos pasa cuando estamos en estas situaciones de estrés, de este entorno buca, donde digo que al cerebro le pasan cosas? Que tiramos de lo aprendido y lo aprendido ahora mismo, lo lineal ya no nos sirve o por lo menos no es suficiente. Necesitamos soluciones creativas a un mundo que está por venir, a un mundo que se está construyendo y a un mundo que de entrada a lo mejor nos trae algo que es absolutamente inesperado e incierto. Y desde lo aprendido no le podemos dar respuesta, desde esta casita seguramente no le podamos dar respuesta. Por tanto, fijaos cuánto tiempo centrados en ese aprendizaje, además a través de las escuelas, ¿no? Aprendizaje de lo memorístico, de la planificación, de la ejecución, del lenguaje del memorizar, datos, que no son suficientes, no digo que no sean necesarios, por supuesto sí, sin embargo no son suficientes. Hay otra parte que se necesita aprender y esa parte es la parte creativa, la parte de lo emocional, la parte del pensamiento divergente, la parte de, vamos a darle soluciones, la parte del thinking out of the box. Piensa más allá de la caja, abre la caja y piensa, ¿no? La parte de la conexión emocional, la parte de qué siento, de
bueno, esa parte más creativa, que cuando digo creativa no me refiero a pintar cuadros, me refiero a pensar más allá de lo establecido, ¿no? Porque este es el mundo que nos toca vivir de alguna manera. Esta turbulencia en la que estamos inmersos no tiene pinta de parar, yo creo, no tiene pinta de parar. Entonces, necesitamos una serie de capacidades adaptativas, y cuando digo capacidades es porque se pueden aprender y se pueden desarrollar. Capacidades adaptativas que nos ayuden no solo en esta regata, no solo en esta travesía por el Océano Atlántico, sino que nos ayuden además a disfrutar de esa travesía, que nos ayuden a navegar entre las dificultades del día a día, no solo en nuestro trabajo, sino en nuestra vida personal. Porque, perdonadme, lo uno es que lleva al otro. O sea, lo de ahora en el trabajo es de una manera y en casa de otra, cada vez esa separación es más difícil. Entonces, necesitamos recursos, desde mi punto de vista, que nos ayuden a manejar esas situaciones de turbulencia desde un equilibrio y, sobre todo, desde un disfrute, porque también se trata de disfrutar. Si no, llegamos al final de los días, ¿y esto en qué ha consistido, no? ¿A qué capacidades me refiero? O algunas de ellas voy a nombrar. Me refiero a capacidades que tienen que ver con la parte más emocional y con la parte más racional, capacidades mentales, hábitos mentales, como por ejemplo, como digo, tirar de un pensamiento divergente, que nos ayude a tener mayor creatividad, mayor miras, mayor perspectiva, ¿no? Empezar a ver las cosas desde otros puntos de vista diferentes. Por supuesto, solución de problemas complejos, o sea, no hablamos de soluciones de problemas lineales. Hemos hablado de un entorno complejo con multitud de factores, necesitamos aprender a solucionar en multitud de factores, no solo en uno, ¿no? Generación de grupos cohesionados. Sabemos que cada vez más necesitamos equipos de trabajo cohesionados para que se co-creen el puesto de trabajo. Hablamos de que las estructuras van cambiando y ya no es una estructura tan piramidal, sino cada vez más en plataforma. Eso genera, pues una manera diferente de trabajar y de dirigirte hacia las personas. Y, por supuesto, un liderazgo diferente, un liderazgo con propósito. Yo querría nombrar a lo mejor algunas que he puesto en mayúsculas, pues por ejemplo, algunas que yo creo que hoy en día son absolutamente necesarias. Una es la claridad para tomar decisiones, para que no nos dejemos arrastrar por ese algo externo que nos está impulsando los disparadores y que nos está impulsando toda la parte emocional. Necesitamos claridad, necesitamos calma y necesitamos poder conectar lo que siento y lo que vive mi cuerpo con lo que ha de ser y lo que puedo reflexionar, ¿no? Y atención y foco también, es importantísimo porque estamos sometidos a tal cantidad de inputs, no solo el entorno VUCA. Te hablo de los móviles, hemos hablado antes de los móviles, te van quitando constantemente la atención, ¿no? Entonces necesitamos atención y foco para que, a pesar de las dificultades o de la turbulencia externa, yo pueda tener un foco y concentrarme en aquello que estoy haciendo. Esto, desde luego, ya genera un impacto en mi manera de trabajar, ¿no? Y claro, en este entorno, ¿dónde aparece la inteligencia emocional? Para mí la inteligencia emocional aparece para dar respuesta a este nuevo modelo de trabajo o esta manera de trabajar. Y mi pregunta es, ¿de verdad que la inteligencia emocional lo podemos llamar soft skills y quitarle importancia? Porque yo creo que no. En realidad yo creo que va generando y va teniendo un peso importante y le podemos llamar soft si queremos, pero desde luego lo que está claro es que las personas que desarrollan cierta inteligencia emocional se están adaptando muchísimo mejor a este entorno nuevo, a esta nueva innovación teñida de este entorno que hemos hablado, VUCA. Ya sabemos que la vida es un 10% de lo que nos sucede, pero un 90% de cómo reaccionas a aquello que te sucede. Por eso hay personas que reaccionan diferente ante un mismo hecho o ante un mismo evento, ¿no? Creo que la inteligencia emocional juega un papel fundamental y llevar al contexto de trabajo no solo creo que es el momento, sino que creo que nos da la puerta a poder empezar a humanizar y a mirar bien a ese empleado que tenemos o a ese manager o a ese líder y dotarle de unos recursos que va a necesitar, ¿no? Por darle una definición, me gustaría dar la definición de los primeros creadores del marco teórico de inteligencia emocional, que fueron Salovey y Mayer, que dicen algo así como que la inteligencia emocional es esa habilidad
para monitorear los sentimientos y emociones propios y ajenos, discriminar entre ellos y utilizar esta información para dirigir los propios pensamientos y acciones. Donde la palabra monitorear, que desde luego no está bien traducida al castellano, pero monitorear tiene que ver con tener claridad y con darse cuenta de. Si le tuviera que dar una definición propia, diría que la inteligencia emocional sería capacidad de autoconocernos, saber quién soy, y la capacidad para desarrollar recursos internos para poder adaptarnos a eso que nos toque vivir de manera armónica. Y eso que nos toque vivir puede ser desde una discusión en casa, a un problema en el trabajo, a una enfermedad, que te ayude a adaptarte con esos recursos personales que entrenas a eso llamado mundo, que llamado mundos pueden ser los otros o pueden ser las circunstancias de tu vida. Y se ha demostrado, los estudios nos dicen que cuando llevamos la inteligencia emocional al contexto de trabajo pasan cosas, al menos 3 beneficios. Uno de ellos es el beneficio sobre el liderazgo. Las personas que entrenan, los líderes, los managers que entrenan competencias emocionales, desarrollan un liderazgo creativo y transformador. Fijaos, en un estudio que se hizo en la Harvard Business Review hace unos años, se les preguntaba a 300.000 líderes, managers y empleados cuáles habían sido las habilidades que más impacto habían tenido en su éxito en su vida profesional. Y es curioso porque de las 8 primeras, 6 estaban relacionadas con la inteligencia emocional. 6 habían sido clave para su desarrollo o para su mejora en su puesto de trabajo. Con lo cual, bueno, pues tiene sentido. Otro de los beneficios que nos trae la inteligencia emocional en el trabajo es un mejor rendimiento con foco y motivación. Hay varios estudios realizados y conducidos por Daniel Goleman, que es conocido como el padre de la inteligencia emocional, donde obviamente él habla del beneficio para uno mismo de entrenar su propia inteligencia emocional a través de una serie de competencias que luego veremos, para mejorar su manera de trabajar. Pero esto tiene sentido. Si yo soy capaz de conocerme mejor y desarrollar recursos, desde luego cuando venga algo externo a mí voy a ser capaz de adaptarme mejor y voy a hacer que eso no me impacte tanto, voy a poder desarrollar mejor mi trabajo, ¿no? Y otro de los beneficios es hablar de bienestar y felicidad. Ahora se habla bastante, ¿no?, del bienestar en las organizaciones. Hay programas de bienestar, yo participo en alguno, y felicidad también. Sin duda, el desarrollo sobre nuestra propia inteligencia emocional es la entrada al bienestar. Y del bienestar pasamos a la felicidad. Primero hacia el bienestar y luego tiramos hacia la felicidad. Hay un estudio muy interesante de Sonia Lubermisky de la Universidad de California, Riverside. Ella buscó cuáles son esos factores que influyen o impactan o no en la felicidad de las personas. Todo el mundo busca la felicidad. ¿Cuáles son esos factores que impactan o no impactan? Y curiosamente, su top 10, ella describe 10 factores que tienen que ver con la inteligencia emocional. Desde vivir con optimismo, mostrar generosidad, empatía hacia los demás, el sentido de propósito en la vida, etc. Por lo tanto, parece que hablar de inteligencia emocional tiene su sentido. ¿Cómo trabajamos inteligencia emocional en las organizaciones? ¿O cómo se podría hacer? ¿O cuál es mi enfoque o cuál es mi idea? El libro de Daniel Goleman, Emotional Intelligence, desde luego año 1995, se ha traducido en un montón de idiomas, no sé cuantísimos millones de copias vendidos, nos da una clave, ¿no? Goleman habla en su modelo competencial, él habla de varias competencias emocionales y habla de alguna manera que la inteligencia emocional es como el conjunto de esas competencias emocionales, de tal manera que si yo quiero trabajar mi propia inteligencia emocional, debo hacer un trabajo, además secuencial y lógico, por cada una de las competencias emocionales, con un orden lógico también, porque no tiene sentido empezar a trabajar la empatía si yo no me he trabajado previamente mi propio interior. ¿Por qué? Porque lo sabemos que además la relación con los demás suele traernos información, hay un reflejo, etc. Por tanto, trabajar las competencias emocionales, por supuesto de modo práctico y experiencial. Yo creo que estamos todos cansados de teorías y estamos todos cansados de conocimientos. A toque de clic lo tenemos en cualquier lado. No se trata de conocimiento, sino se trata de entrenar de manera experiencial
nuevos hábitos emocionales a través del desarrollo de competencias emocionales. ¿Por dónde empezamos? Sin duda por el autoconocimiento. Autoconocimiento y toma de conciencia. ¿Quién soy? ¿Cómo vivo lo que vivo? ¿Con qué emociones vivo lo que vivo? ¿Cuál es el pensamiento que asocio a mis emociones? ¿Cómo a través de ciertos pensamientos, de manera inconsciente, pero cómo hago consciente que a través de diferentes pensamientos yo genero un estado emocional o genere otro? Porque yo me puedo quedar enganchada a un estado emocional difícil en el trabajo y cada día decirme qué horror de trabajo, esto es un horror y ya solo veo el horror de mi trabajo, o me puedo enganchar porque yo decido a otro programación mental donde empieza a ver las oportunidades en mi trabajo. Importantísimo también conocer el impacto de las emociones en mi cuerpo, porque si yo soy capaz de desarrollar esa percepción y conocerme cada vez más, cuando yo esté en un momento crítico, en un disparo emocional de emociones más desagradables, yo lo voy a detectar rápido, voy a poder gestionarlo antes. Por lo tanto, autoconocimiento, si no me conozco, ¿cómo me voy a poder gestionar? Segunda competencia emocional. Cuando te has conocido y te das la bienvenida y te saludas y te dices, oye, encantada de conocerte, pero de verdad, y te hermanas ahí contigo, nos vamos a la gestión, ¿vale? Nos vamos a la autorregulación. Y aquí caben muchas cosas porque somos personas diferentes. Hay personas que se autorregulan súper bien con el deporte. Hay personas que se regulan súper bien con, pues cocinando o saliendo a pasear o con amigos o en soledad o meditando o lo que sea. Autorregulación emocional, que es aquello que te va bien, ¿vale? Que te genera, que te regula de alguna manera no solo las emociones más desagradables que no negativas y cómo potenciamos las emociones más agradables, ¿no? Cuando yo ya me conozco y me autorregulo, puedo desarrollar una motivación interna. Esto es fundamental porque en algunas empresas en las que he trabajado, ¿no? La pregunta clave es, oye, ¿cómo puedo hacer que mi equipo, cómo puedo motivar a mi equipo? Pues la motivación a veces no viene tanto de fuera, porque estamos en un momento en el que tenemos las necesidades básicas cubiertas y a lo mejor un bonus pues a la gente no le motiva del todo. Por un tiempo sí. Tenemos que buscar esa motivación interna. ¿Qué es lo que realmente me mueve? ¿Cuál es mi motor de vida? ¿Cuáles son mis valores personales? ¿Y cómo los pongo a trabajar cada día en lo que hago? Si yo soy capaz de poner a trabajar mis valores cada día, caballo ganador, yo voy a estar bien. Entonces, bueno, cuando ya me he conocido, ya me regulo y me motivo internamente, soy capaz de gestionar esa motivación interna basada en valores y en otro tipo de cosas, basada en resiliencia, en aprendizajes y demás, digamos que yo ya he hecho la conquista interna. Son las competencias intrapersonales. Es como que yo he hecho la conquista de mi propio ser. O sea, ya tengo como, ¿no? Ya estoy afianzado, ya tengo yo soy, ya estoy ahí. Entonces ahora doy el salto al otro. Ahora ya puedo dar el salto al otro, comunicarme mejor, escucharme mejor, empatizar mejor, porque fijaos qué curioso que está demostrado científicamente que el autoconocimiento desarrolla la empatía, es decir, cuanto yo más me conozco, ya más profundizo en mi propio conocimiento, más me va a ayudar a entender al otro, con lo cual es un 2x1 maravilloso, gratuito. Empatía y más allá de la empatía, porque no es lo mismo la empatía que el contagio emocional. La empatía, yo siento contigo, percibo, me puedo poner en tu lugar, pero puedo discernir entre lo tuyo y lo mío. Es tu proceso y yo te puedo acompañar, pero no es mi proceso. ¿Cuántos ambientes laborales los tenemos en contagio emocional y la gente se va quemando uno a otro, quemando uno a otro, quemando uno a otro? Ambiente de miedo, tú te has enterado de algo, yo no, es que seguro, y se va generando como un contagio, ¿no? Entonces es fundamental poder trabajar me separo emocionalmente de ese contagio y entro en otro lado, entro en la empatía y en un grado superior en la compasión, que es algo que estoy trabajando en ello y me parece que es la clave. Un paso superior a la empatía. ¿Cómo genero, no solo siento contigo y puedo entender lo que te pase, sino que además me movilizo a poder ayudarte en todo lo que está en mi mano para aliviar, entre comillas, aliviar tu mal, aliviar tu sufrimiento, aliviar lo que quieras. Esto es un concepto muy nuevo en España, es verdad que nos encontramos con dificultades por un tema cultural, porque compasión no tiene nada que ver con penita, ¿no? Porque si tengo pena de ti o de ustedes, automáticamente me ponen un nivel superior. Jo, pobrecillo, ¿no? Tengo pena de ti. La compasión no tiene nada que ver, o sea, la compasión baja a nivel,
estás a nivel y es un nivel de servicio al otro, es un nivel a ayudar al otro. Me parece maravilloso, hay empresas en Estados Unidos que he podido ver que ya lo aplican, ¿no? Y bueno, por ahí va, ¿no? El nuevo liderazgo. Y por supuesto, otra competencia emocional es el liderazgo. Liderazgo transformador, esa capacidad de influenciar e impactar e influir desde la sabiduría y desde la comunicación. Esto sería un poco las competencias emocionales o trabajar la inteligencia emocional desde un programa, desde un taller, desde donde lo podamos plantear, ¿no? Claro, la pregunta que nos viene es, bueno, ¿y cómo empiezo, no? Todo esto, o sea, ¿por dónde empieza todo esto? Fijaos que para mí el comienzo no está tanto a empezar a trabajar estas competencias emocionales, sino que para mí hay un paso previo. Y ese paso previo se llama tomar conciencia. Tomar conciencia significa salir del piloto automático, significa darte cuenta. Es que no nos damos cuenta, es que vamos tan rápido que ni siquiera vemos al que tenemos al lado. Es que vamos tan rápido que en realidad nos perdemos la vida. Los estudios nos dicen que aproximadamente el 50% de nuestro tiempo nuestra mente está en modo divagación, nuestra mente se va. Y en modo divagación, pues ni podemos saborear una comida rica, ni podemos estar con una persona y mirarla a los ojos y disfrutarla de verdad, se nos va todo. Hay rasgos del piloto automático, uno de esos es el despiste. Estoy segura de que muchos han perdido las llaves del coche, el móvil, el coche en el parking del supermercado y espero que nadie haya sacado a pasear la bolsa de basura pensando que es el perrito, ¿no? Pero sí, vivimos en ese piloto automático y otro de los rasgos del piloto automático es la impulsividad, o sea, esa reactividad, ¿no? No pensamos lo que decimos. Y otro más es actuar desde patrones absolutamente conocidos. Por tanto, necesitamos una pausa. Es que es tan sencillo como una pausa. Bueno, tan sencillo y tan complicado, ¿no? Una pausa. Y a veces esa pausa es una pausa, si me lo permites, terapéutica. Para y siente o para y respira o simplemente para que puedas tomar una decisión de hacia dónde quieres ir, que no te arrastre todo, que tú tengas la libertad de elegir, que luego quieres ir rápido, fantástico. Pero oye, que si no quieres ir rápido, párate y piensa hacia dónde, ¿no? Y en este parar, sin meterme mucho en entrar a debatir sobre ello, en este parar, la atención plena o mindfulness nos está ayudando mucho. No tanto como técnica de meditar sino como esa actitud, esa capacidad que tenemos y que hay que recuperar, esa capacidad de estar atento y presente aquí y ahora, consciente de que pues, prestar atención y ser consciente de lo que le está pasando a mi cuerpo, a mi mente, a mi alrededor, en el momento presente, con una actitud de curiosidad y apertura, ¿no? Esta es un poco la definición que se está trabajando desde el Mindful Nation UK Report, que es un programa multidimensional y con todas las áreas implicadas en United Kingdom, en el Reino Unido, ¿no? Mindfulness nos va a ayudar a esa parada. Mindfulness en realidad es una llamada a la atención, no es otra cosa, es un entrenamiento mental que nos ayuda a estar atentos en el momento presente. Y cuando estamos atentos en el momento presente, en nuestro cerebro pasan cosas, que ahora veremos. Esa es la parte de la atención. Y luego mindfulness nos va a ayudar también a estar atentos de dónde está mi atención en cada momento, que es la metaatención. Cuando yo entreno atención y metaatención, atención y metaatención, atención y metaatención, lo que va a suceder es que yo voy a generar una concentración mayor, de tal manera que cuando haya estímulos externos muy potentes fuera, yo me voy a dar cuenta de ellos, pero rápidamente vuelvo a lo que estoy haciendo o vuelvo a lo que yo decido que en lo que me tengo que parar, ¿no? En los últimos años, en las últimas décadas, yo creo que en la neurociencia, lo vemos todos, la neurociencia ha avanzado muchísimo. Dicen que más que en los últimos cientos de años, ¿no? Y hay dos conceptos que yo creo que vienen al caso. Uno es la neurogénesis y otro es la neuroplasticidad. La neurogénesis nos dice que podemos generar neuronas, o sea, que nuestras neuronas mueren, pero que nosotros podemos generar neuronas en nuestro cerebro si las entrenamos.
porque hay que entrenarlo. Y otro concepto es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad nos dice que el cerebro es plástico y eso no significa que sea como una botella de plástico, significa que el cerebro es maleable, es decir, que mi cerebro cambia su estructura y su funcionalidad, cambia las conexiones entre neuronas en función de lo que yo hago, de lo que yo practico y de aquello en lo que yo presto atención. Y es tremendo, a mí me parece tremendo, porque los últimos estudios científicos, bueno, hay muchos, ¿no?, de mindfulness en este sentido, pero más de 1000, pero todos convergen hacia lo mismo, y es que se han dado cuenta de que mindfulness va a mejorar 3 áreas clarísimamente de nuestro cerebro. Una va a ser la toma de conciencia, o sea, me va a ayudar a darme cuenta, por tanto, ya me va a abrir la puerta a mi inteligencia emocional. 2, me va a ayudar a la regulación emocional, de lleno me da en la segunda competencia emocional. Y 3, me va a ayudar a estar más atento. Es decir, nos va a ayudar en tres facilitadores de mi inteligencia emocional. Me gustaría, por ir dando espacio a otros intervinientes en la charla, me gustaría poner un vídeo, si te parece bien, de Dan Harris, que nos va a hablar acerca de su descubrimiento con mindfulness, ¿no? Y es que, bueno, Dan Harris es un presentador bastante conocido en Estados Unidos y fruto del estrés y de mucha rapidez en su vida tuvo un ataque de pánico y, bueno, en directo, y derivado de aquello le hablaron de algo llamado mindfulness y que le podía ayudar y, bueno, pues nos va a contar su experiencia. There's no way a fidgety and skeptical news anchor would ever have started meditating were it not for the science. The science is really compelling. It shows that meditation can boost your immune system, lower your blood pressure, help you deal with problems ranging from irritable bowel syndrome to psoriasis. And the neuroscience is where it really gets sci-fi. There was a study out of Harvard that shows that short daily doses of meditation can literally grow the gray matter in key areas of your brain having to do with self-awareness and compassion, and shrink the gray matter in the area associated with stress. There was also a study out of Yale that looked at what's called the default mode network of the brain. It's a connected series of brain regions that are active during most of our waking hours when we're doing that thing that human beings do all the time, which is obsessing about ourselves, thinking about the past, thinking about the future, doing anything but being focused on what's happening right now. Meditators not only turn off the default mode network of their brain while they're meditating, but even when they're not meditating. In other words, meditators are setting a new default mode. And what's that default mode? They're focused on what's happening right now. In sports, this is called being in the zone. It's nothing mystical. It's not magical. You're not floating off into cosmic ooze. You are just being where you are. The cliche in self-help circles is being in the now. You can use that term if you want, but because it's accurate, it's slightly annoying, but it's accurate. It's more just being focused on what you're doing. And the benefits of that are enormous. And this is why you're seeing these unlikely meditators now, why you're seeing the U.S. Marines adopting it, the U.S. Army, corporate executives from the head of Ford to the founders of Twitter, athletes from Phil Jackson to many, many Olympians, scientists, doctors, lawyers, school children. There's this sort of elite subculture of high achievers who are adopting this because they know it can help you be more focused on what you're doing, and it can stop you from being yanked around by the voice in your head. My powers of prognostication are not great. I bought a lot of stock in the company that made Palm Pilot back in 2000, and that didn't go so well for me. But having said that, I'm going to make a prediction. I think we're looking at meditation as the next big public health revolution. In the 1940s, if you told people that you went running, they would say, who's chasing you? Right now, if you tell people you meditate, and I have a lot of experience with telling people this, they're going to look at you like you're a little weird most of the time. That's going to change. Meditation is going to join the pantheon of no-brainers like exercise, brushing your teeth, and taking the meds that your doctor prescribes to you. These are all things that if you don't do, you feel guilty about. And that is where I think we're heading with meditation, because the science is so strongly suggestive that meditation can do really, really great things for your brain and for your body. The common assumption that we have, and it may be subconscious, is that our happiness really depends on external factors. How was our childhood? Have we won the lottery recently? Did we marry well? Did we marry at all? But in fact, meditation suggests that happiness is actually a skill.
something you can train just the way you can train your body in the gym. It's a self-generated thing. And that's a really radical notion. It doesn't mean that external circumstances aren't going to impact your happiness. It doesn't mean you're not going to be subject to the vagaries of an impermanent, entropic universe. It just means you were going to be able to navigate this with a little bit more ease. Bueno, yo creo que este vídeo nos muestra claramente todo lo que hay detrás de todo el soporte científico, neurocientífico que hay detrás de algo llamado mindfulness, ¿no? Y que, como digo, nos va a ayudar de alguna manera, o puede ser una entrada a la inteligencia emocional. Porque es muy difícil, va a ser muy difícil construir o desarrollar las competencias emocionales si primero no me doy cuenta y si primero no hago una pausa y me doy cuenta de cuál es el impacto de una emoción sobre mi cuerpo, pero yo para eso tengo que parar. Y mindfulness nos va a ayudar a parar, a tomar conciencia y a darnos ese espacio de, quizá de relación con uno mismo, ¿no? De nuevo, los estudios nos dicen que la inteligencia emocional, sin duda, mejora el liderazgo. Por un lado, el autoliderazgo, es decir, ese conocimiento personal de uno mismo para ponerlo después en relación a los demás, o ese servicio a los demás o esa relación con los demás. Por otro lado, va a mejorar mi desarrollo del desempeño y esto sin duda se traduce en una mejora de la productividad, ¿no? Y sin duda también aumentar el bienestar y la resiliencia, que no hemos hablado de ella todavía, pero esa capacidad que tenemos de sacar aprendizaje o sacar ese desarrollo personal de situaciones difíciles, no solo superarlas, sino sacar de ello un aprendizaje, ¿no? En realidad, fijaos que desarrollar la inteligencia emocional nos va a ayudar, en última instancia también, a pasar de reaccionar y de ser absolutamente impulsivos con aquello que nos pasa a poder responder. Y cuando yo respondo es porque me estoy dando un tiempo de reflexión. Yo puedo responder en cuestión de segundos si estoy muy entrenada, o puedo responder en cuestión de días si necesito más elaboración. Lo que tengo claro es que si reacciono, todo va a salir de una parte impulsiva. ¿Cuántos de nosotros hemos dado malísimas contestaciones porque estás en modo caótico que no ves y luego dices, madre mía, es que no tenía que haber dicho eso, ¿no? Entonces, bueno, nos va a ayudar como mínimo en esto. Hay una cita muy interesante de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue ha sido un superviviente del Holocausto nazi y fruto de aquel horror que vivió, pues él salió muy resiliente de aquello y creó la logoterapia, que es una terapia de tercera generación y demás. Y él dice que entre el estímulo y la respuesta, entre aquello que nos pasa o aquello que sentimos, aquello que nos viene y la respuesta que yo doy, hay un espacio. Que ese espacio puede ser así o puede ser tan grande como esta sala, ¿no? Y que en ese espacio de alguna manera se encuentra, se encuentra de alguna manera nuestro poder de decidir qué respuesta quiero dar. Y en ese poder de decidir qué respuesta quiero dar y en esa libertad se encuentra nuestro crecimiento, nuestro florecimiento como personas. Se encuentra ese crecimiento personal. Es decir, cuanto más desarrolle mis competencias emocionales, cuanto más desarrolle mi inteligencia emocional, yo voy a hacer más grande ese gap entre el reaccionar y responder. No solo me voy a sentir mejor, sino es que seguramente voy a facilitar la vida de los demás alrededor, ¿no? Claro, hay muchas empresas que ya han visto esto y que lo están aplicando en sus programas, muchas. Me quiero centrar en dos, que son las que más conozco, que son Google y SAP, y me quiero centrar para dar una pincelada de un programa que es el que más conozco, que es el programa SIY. SIY, que es, las siglas significan Search Inside Yourself, que ya busca en tu interior, ya te dice algo. Fijaos que nacen en Google en el año 2007, es decir, una organización muy grande, con un entorno buca muy marcado, donde se necesita muchísima creatividad, se necesita mucho foco y de cambios constantes, ¿no? Como es el sector tecnológico. Bueno, pues este programa, Search Inside Yourself, que por cierto hicimos un programa, una edición abierta la semana pasada en Madrid, pues un programa basado en inteligencia emocional, desarrollo de competencias emocionales, con una parte muy fuerte de neurociencia y con la utilización, no con la explicación de mindfulness, sino con la utilización de herramientas de mindfulness para aplicar en tu día a día, antes de una reunión, después de un momento de crisis, etc. Y
no quiero vender el programa, ni muchísimo menos, solo quiero enseñar datos. Y hablo de este programa, insisto, porque conozco, pero me valdría cualquier programa que esté trabajando sobre competencias emocionales, porque los datos, por ejemplo, de SAP nos dicen que después de 4 semanas, después de haber realizado el programa y después de medir durante 6 meses después, hablamos de una muestra de más de 5.000 empleados, porque son programas en organizaciones muy grandes. En Google 40.000 personas han pasado por el programa, o sea, hablamos de superorganizaciones. Los datos nos dicen que hay mejoras en el bienestar, como veis en pantalla, mejoras en el nivel de satisfacción y sentido de trabajo, en el propósito, mejoras en la capacidad de atención, mejoras en la creatividad y una reducción tremenda de niveles de estrés. Pero es que además cuando miden a las 6 semanas se dan cuenta de que estos datos todavía mejoran más. Es decir, cuando las personas han integrado de manera práctica esos hábitos emocionales, mentales, esa manera de vivir en entornos de cambio, han integrado cómo vivir de manera adaptativa, pues esos datos siguen mejorando. Y si la medición a lo mejor se hiciera al cabo de un año, se verían que esos datos seguirían mejorando. Por tanto, ¿se puede hacer algo hacia el entorno VUCA con el entorno VUCA? Claro que sí, adaptarnos entrenando nuestras capacidades, ¿no? Y fijaos, por ejemplo, pues que mejora también la experiencia del empleado, el compromiso, que mejora el liderazgo, que baja el absentismo y que, por supuesto, el retorno de la inversión, como veis, pues es muy interesante, ¿no? Ahora que hablamos tanto de experiencia del empleado, de employer branding y todo esto, bueno, pues hablar de inteligencia emocional y de bienestar de las organizaciones, pues es una apuesta interesante. Creo que estamos en un momento de cambio fantástico, si me lo permites, ¿no? Creo que es un momento muy inspirador de darnos cuenta de que con nuestro propio desarrollo interno podemos hacer frente y de manera muy creativa a todo lo que nos está viniendo de fuera y que está viniendo y que va a venir más, que no tenemos que ver el cambio como el enemigo, sino como quizá el impulsor hacia un desarrollo que de otra manera quizá no nos habríamos planteado nunca. Y quizá creo que es un momento de confiar en nuestra propia potencialidad como ser humano, porque creo que la inteligencia emocional es lo que nos separa por goleada, ¿no? De lo robótico que viene. No podemos competir contra una máquina en el pensar, porque lo hacen infinitamente más rápido que nosotros. Ahí tenemos los ordenadores, pero de momento no nos han ganado la batalla en aquello de la imaginación, en aquello de la creatividad, en aquello del sentir. Yo creo que es ahí hacia donde nos deberíamos enfocar. Yo voy a ir terminando para hacer un ejercicio último. Os muestro esta cita porque me parece muy, muy inspiradora, ¿no? Que dice así como que un pájaro que se sienta en un árbol nunca teme en realidad que la rama se vaya a romper, porque su verdadera confianza no está tanto en la rama, sino en sus propias alas. Y yo creo que estamos en ese punto. Si confiamos en nuestra propia potencialidad, en nuestros propios recursos, no pasa nada, simplemente es un cambio y hay que adaptarse a ello. Y bueno, y nada más. Y hasta aquí yo, y me gustaría darles la palabra a ellos en un ejercicio mínimo, si te parece bien. Genial, Cristina. Fantástico. Bueno, la verdad es que yo no he parado de anotar que ha sido muy fructífera, muy profunda, muy interesante, muy inspiradora y sobre todo en el momento presente en el que nos encontramos, yo creo que es una oportunidad para poder crecer al respecto. Bueno, aprovecho para recordar que todas las preguntas que os puedan sugerir a través de EAE Conference o a través de OBS Conference también. Y bueno, que estamos encantados de recibir cualquier tipo de pregunta, comentario en esa línea. Bueno, la verdad es que surgen muchas cuestiones, Cristina. Voy a poner el foco sobre uno de los aspectos que has tocado, que has tratado actualmente, sobre el tema del bienestar de las empresas. Yo creo que es muy importante, es algo que, bueno, algunas empresas están apostando por ello, pero me gustaría que pusiéramos un poco de luz al respecto y profundizar sobre cómo se está trabajando, cómo se puede trabajar, qué plan de entrenamiento hay al respecto y, bueno, qué toma de conciencia se puede desarrollar en esta línea. Bueno, es verdad que todo va despacito. Hace unos años hablar de bienestar era como un atrevimiento
y tienes que cambiarle un poco el nombre. Ahora cada vez más hay apertura y efectivamente hay empresas, no solo fuera, en Estados Unidos o en Europa, sino en España hay muchas empresas que están apostando muy, muy fuerte por programas. Se me ocurre el caso de Orange, por ejemplo, Aon, Mau, San Miguel, muchas de ellas, ¿no?, que están apostando por esto. Yo creo que hay una evidencia, diría, y es que cuando estamos bien, trabajamos bien. Y no creo tanto que las empresas tomen el bienestar como una manera de presionar aún más al empleado para que produzca más. No creo que se trate tanto de esto, sino queremos personas comprometidas que puedan desarrollar su mejor versión, su mejor self, haciendo lo que hacen, porque queremos gente que apueste y que piense más allá de lo que está establecido, gente que proponga. Yo no sé tú, pero a mí me pasa, yo tengo un día a lo mejor delicado, que también los tengo, aunque me entreno, pero los tengo como todo el mundo, y ese día no puedo dar el 100% de lo que soy. Me gustaría, pero a lo mejor ese día no puedo. Pues esto súmale un día tras otro día tras otro día. Tenemos en puestos de trabajo personas que no han encontrado su lugar y están desmotivadas, o personas que necesitan esos recursos para vivir estos momentos de cambio tan grandes, ¿no? O personas que tienen dificultades en casa, pero que van al trabajo y normal y lógico siguen con enganchados a esas dificultades de casa. Evidentemente, cuando llegan al trabajo es que no pueden producir y las relaciones con los demás también se merman y demás. Por tanto, hablar de bienestar, durante unos años se habló del bienestar físico. Muchas empresas integraron gimnasios en las instalaciones o convenios con gimnasios en los alrededores y de more and more, iba a decir, y cada vez más hablamos de bienestar emocional donde entra lo mental también, ¿no? Bienestar emocional, porque al final todo conlleva todo. Cuando yo estoy mal tiene un impacto en mi cuerpo y cuando yo trabajo mi cuerpo tiene un impacto también en lo emocional. ¿Cómo se está trabajando? Desde muchas diversas maneras. Hay empresas mucho más comprometidas que lo ven clarísimo y tienen sus planes anuales, objetivos, estrategias, marketing y un gran presupuesto, que oye, eso da un gusto porque puedes ir a trabajar, y hay otras que empiezan como con pequeñas pildoritas, un taller, una jornadita de sensibilización, un vamos a convencer al CEO, un por qué no vienes y les cuentas lo que sea, ¿no? Entonces, cada uno va como puede en esto llamado mundo, pero lo que sí que está claro es que ya no hay ninguna duda de que hablar de bienestar es una necesidad dentro de la empresa, porque además los datos lo dicen, ¿no? Tenemos unos niveles de estrés del 77% que hablábamos antes. Eso tenemos que trabajarlo, no podemos seguir con la misma dinámica de cursos teóricos que no sirven para nada. Necesitamos entrenar en estrategias de bienestar, desde modelos varios, vinculando lo físico con lo mental, desde técnicas varias, desde herramientas diversas, pero desde luego es una punta de iceberg claramente lo que está sucediendo, y creo que hablar de bienestar es una necesidad. Y curiosamente, aquellas empresas que tienen planes de bienestar son mejor miradas por el empleado. Es decir, el empleado empieza a hablar mejor de la empresa, que le cuida también emocionalmente, no solo que le da un mejor bonus, sino que le cuida emocionalmente y donde se siente parte de la empresa. Por lo tanto, hablar de bienestar es una Genial, necesidad. qué interesante. Otra cuestión, Cristina. La relación con la mente yo creo que es importante en todo este proceso. Analizamos desde la esfera de la inteligencia emocional. Nuestra mente no para. Hay muchos autores que dicen que desde que nos levantamos producimos 60.000 pensamientos y de hecho de esos 60.000 pensamientos prácticamente el 90% la mente funciona sola, de forma autónoma. Hay un 10% en el que... La rebelde. Efectivamente, como dicen algunos autores, como si fuera un monito que no para de un lugar a otro. Porque claro, cuando ponemos esas fotografías magníficas en la presentación, donde de alguna forma, bueno, pues entendemos ese proceso de estrés y ¿cómo podemos conectar o entender o aceptar que la mente funciona de esa manera y desde el planeta de inteligencia emocional, ¿cómo podemos hacernos amigos y no luchar o por lo menos aceptar cómo es la mente, su naturaleza? Bueno, yo creo que la clave ya la has dado tú, que es no entender que la mente es tu enemigo, sino observarla. Cuando entramos en esa toma de conciencia de la que hablaba al inicio, que es como la primera pausa, que te da la vía para empezar a conocerte mejor y empezar a ver cuál es tu proceso mental, cuál es tu sistema emocional, no hay que asustarse, porque efectivamente la mente es como el mono loco que va de un lado a otro, pero es la mente es inquieta por naturaleza.
su naturaleza es inquieta. Y cuando ya entramos de la red neuronal por defecto, que está pensando incluso cuando no quieres pensar, entonces ya nos volvemos locos, ¿no? Bueno, los autores, hay algunos autores, y yo de hecho lo trabajo también, es que cuando empiezas a darte cuenta cada vez más de cuál es ese proceso mental, lo bueno es dar un paso atrás y mirarlo también como un observador, como ese observador que observa la mente que piensa. Y eso también te da una distancia y hace que no te estés enganchado a un proceso mental o hace que no estés enganchado a una emoción. Es decir, yo no soy mi emoción, yo siento una emoción en mi cuerpo. Yo no soy un pensamiento, yo noto o yo pienso o un pensamiento está sucediendo en mí, que suena un poco raro la traducción, pero dar ese paso atrás es en sí mismo una herramienta de regulación emocional, porque cuando hay momentos en los que nos bombardean una serie de pensamientos horribles, autocrítica, pensamientos de crítica hacia los demás, que cuando nos enganchamos a eso y encima lo alimentamos, porque esto es una cadena, ¿no? Yo alimento un pensamiento, ese pensamiento alimenta un sentimiento, un estado emocional, conecto con esa emoción que a la vez me genera un nuevo pensamiento. Es como un círculo vicioso. Entonces, ¿dónde paro todo ese círculo vicioso? Date cuenta de qué pensamiento es el que es. Y acógelo como un pensamiento que simplemente como una idea, a la que tú le das el poder o no se lo das, pero lo decides tú. Sí, porque Lo muchos decides casos no tú. son verídicos, es decir, que... Muchísimos casos. O sea, nos montamos unas películas que nos creemos como autores de nuestra propia vida que nos hemos montado y a veces no, pues no es así, ¿no? Cuando entramos en autocrítica, en pensamientos absolutamente destructivos con nosotros mismos, con los demás. Entonces, primero, de nuevo, pausa. Y si puede ser acompañado, si no estás muy familiarizado con ello, pues mejor, pues en grupos o con un coach o con un psicólogo que te acompañe, ¿no? Pausa, date cuenta. Y ahora da un paso atrás y da una distancia, porque solo desde la distancia vas a poder gestionar. Si estás metido en el medio no gestionas, desde la distancia sí. Y cuando te llega el pensamiento es, bueno, mira, un pensamiento, fíjate, este tiene que ver con esto. Bien, y lo dejo pasar. Porque dicen los expertos que aquel pensamiento al que no te enganchas, a los 6-7 segundos se ha esfumado. Viene otro, que a lo mejor viene peor, pero el anterior ya no, ¿no? Entonces, hay ciertas herramientas que se pueden aprender para, bueno, pues para tener una vida al final un poco también más tranquila en la mente, ¿no? Que te puedas ir a la cama y puedas descansar. Porque... Totalmente, metafóricamente es como si fueran olas que vienen del mar y bueno, pues hay una muy grande, pequeñas, pero bueno, si no te apegas a ninguna de ellas, al final lo observas y al final puedes aprender de algunas muy grandes o algunas más en calma. Así Muy es. bien. A mí me gustaría terminar con ese ejercicio práctico. Claro, por supuesto, es un placer. Son unos minutos y para que veas que cuando hablamos de toma de conciencia no me refiero tanto a tener que sentarme a meditar, que no es eso, si lo hacemos y lo practicamos, maravilloso y fantástico, porque sería como la vía rápida y está demostrado la vía rápida hacia la toma de conciencia. Pero yo puedo tomar conciencia a través de las cosas cotidianas, que yo creo que es lo bonito también, ¿no? Tomar pues un café desde la conciencia de que me estoy tomando un café, lo que significa, de dónde viene, de dónde se produce, desde una ducha calentita, siempre digo, ¿no? Ese spa maravilloso que todos tenemos en casa y que lo desaprovechamos. Y a mí me gusta terminar mis intervenciones siempre con una toma de conciencia, y la toma de conciencia es esta, ¿no? Que tenemos en pantalla. Sería, de todo lo que hemos hablado hoy, en este ratito, ¿cuál ha sido, si es que ha habido, cuál ha sido tu mayor aprendizaje hoy, en esta hora? ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? O si quieres de otro modo, ¿de qué te has dado cuenta en este rato? Y te voy a dejar unos minutos para que lo pienses o lo escribas. ¿De qué te has dado cuenta? ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje hoy, en este rato? Y como son muy obedientes, estarán haciéndolo. Por supuesto, Claro. y yo el primero, así que encantado. Bueno, pues yo creo que ha sido tiempo suficiente y bueno, pues vamos a finalizar la intervención. Cristina, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Por todo lo que hemos aprendido. Yo he apuntado, la verdad es que muchísimo aprendizaje y bueno, heredando y
el hilo de tu definición de la parte de inteligencia emocional, que decía esa parte de gestionar los recursos sobre lo que nos toca vivir, o lo que nos ha tocado vivir. Yo creo que hoy nos ha tocado vivir pues un auténtico regalo, poner luz en un aspecto muy interesante y sobre el que bueno, hemos aprendido una barbaridad y sobre todo, lo más importante, hemos abierto los ojos. Yo creo que para mí, y yo tengo que señalar lo que anoto es, bueno, pues abrir los ojos, abrir nuestros sentidos y valorar esa parte del momento presente porque sabemos luego los beneficios que tiene y lo hemos comprobado en toda tu conferencia sobre el proceso del cambio, sobre todo todos esos aspectos de la volatilidad, todos los elementos que tienen que ver con esa pausa, el foco, el no piloto automático que es tan importante, bueno, pues, y elementos que actualmente pues, están canalizados a través de la felicidad y del bienestar en las empresas. Así que bueno, nada más, muchísimas gracias por tu presencia, por la charla, por la conferencia y por el taller, porque realmente hemos podido vivenciar desde la casa inicial hasta el proceso final. Muchas gracias a ti y a la escuela. Es un placer y de verdad un privilegio porque hablar de lo que a uno le gusta y vive pues es un regalo también. Así que encantada y no espero nada porque las expectativas me las trabajo hace tiempo, pero sí deseo que os ayuden algo en lo que sea. Por poco que sea, estará bien. Seguro, absolutamente. Con rotundidad. Hemos aprendido muchísimo y nos ha sido muy útil. Bueno, pues vamos a finalizar nuestra conferencia el día de hoy. Y bueno, de esta manera cerramos el encuentro. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra atención plena y por vuestra entrega y apertura, porque además en todo este proceso es importante esa parte de apertura, de coherencia cardíaca y del corazón para bueno, pues asimilar todo este tipo de procesos. Así que muchísimas gracias y les emplazamos a otra semana para continuar con nuestro ciclo de conferencias y por supuesto recordar que próximamente subiremos el link para que podáis visualizar con calma toda la conferencia. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto.